Prácticamente en los inicios del canal, antes de que se haga una purga con la mayoría de videos, se creó un proyecto llamado Legión de Hierro, inspirado en la película Iron Man 3. Consistía en crear una serie de armaduras de Iron Man y hacerlas lo más parecidas posibles a las de las películas, con circuitos y mecanismos como la apertura de la máscara, entre otras cosas. Y así fue como en septiembre de 2021 se hizo oficial el proyecto, mostrando la primera armadura de esta serie de videos. Acompáñenme en un recorrido por la estresante historia de la construcción de este traje y su posterior destrucción en este video. El ascenso y la caída de la Mark II. La idea principal nunca fue hacer una serie entera de estos trajes. Todo empezó en agosto de 2021 con una fecha especial del mes. Una semana antes del evento, la idea llegó, con el propósito de presentarme ahí con el cosplay y ser uno más del entretenimiento del evento que se presentaba en mi ciudad. Invertimos más de 5.000 pesos en materiales como cartón, silicona y aerosoles. Obvio no en un solo día, comprábamos de a poco en cantidades pequeñas, pero nunca era suficiente. Los primeros días de esa semana se basaron en recortar y unir las plantillas del traje en Pepakura ya impresas en el papel. Y aunque suene fácil, les juro que no lo es. El dolor de cabeza que fue eso empeoró cuando había que calcar las plantillas al cartón y recortarlas otra vez. Básicamente hacer el mismo procedimiento, nada más que con un material mucho más grueso y con un dolor de manos mucho peor. Los problemas de las medidas empezaron a verse cerca de los últimos días de la semana, teniendo que ajustar el torso y el ancho de las piernas. Pero para cuando llegó el sábado, o sea el día del evento, apenas íbamos la mitad del traje. Así que tuve que asistir al evento literalmente sin nada. Con un traje a medias guardado en mi casa y con una falta de sueño impresionante para absolutamente nada. Así pasaron 2 meses en donde el traje se llenó de polvo por no continuar con el proyecto. Hasta que en octubre de 2021 me llegó una noticia. Resulta que en mi escuela planearon un evento para otra de las fechas especiales del mes. Un evento que iba a durar 3 días, con juegos, deportes, comida, etc. Lo importante acá es la temática del tercer día, en donde se podía llevar un disfraz a elección. Y así revivieron mis ganas por terminar la Mark II. El desafío era peor que la última vez, teniendo apenas 4 días para terminarlo. Durante esos 4 días trabajé sin parar y repitiendo los mismos procesos que antes. Recortar plantillas, calcarlas en el cartón, recortarlas, unirlas y pintarlas. Una y otra vez, con cada pieza. Para cuando llegó el cuarto día, a las 2 de la mañana, terminando de pintar el traje y guardando en cajas a las 6 de la mañana para transportarlo a la escuela, estaba nervioso. Feliz de haberlo completado, pero nervioso por ser la primera vez en usar un cosplay en público. Me imaginaba cosas como ser el único que llevaba el traje y ser la atención de todos, con cada persona riéndose de mí por llevar un pedazo de cartón literalmente en el cuerpo. Pero al final resultó muy bien. Las miradas no eran de risa, sino que eran de asombro y admiración. Muchas personas se me acercaban solamente para decirme lo bien trabajado que estaba el traje. Otras me pedían fotos y así fue como, curiosamente, conocí a una de las personas que ahora considero como una de mis mejores amigos. Hasta me dijeron que me convertí en meme por un tiempo en algunas otras escuelas de mi ciudad. Acá el punto es que además de completar uno de los grandes proyectos que tenía, pude superar de alguna manera el miedo al mostrar lo que soy realmente y lo que realmente me gusta hacer. Ya se había terminado, lo habíamos logrado. Estábamos en el pico más alto, pero todo lo que sube tiene que caer. Uno de los principales problemas después del evento fue el lugar donde guardar el traje para no estropearlo. Al principio pensé en un trípode o maniquí para tenerlo de alguna manera en exhibición en la entrada de la casa. Probé con tubos de cartón, aluminio, hasta madera, pero ninguno funcionaba mejor que el PVC, que en ese momento me era casi imposible de conseguir. Y ya en 2022, pasados un par de meses, el traje empezaba a mostrar ese desgaste. Las uniones con silicona se despegaban por lo mal que estaban adheridas al traje al momento de presentarlo al evento, deformando el traje cada vez que lo tenía que arreglar.
Y con el pasar del tiempo cada vez me quedaba más apretado y ya estimaba que para los meses que venían iba a ser imposible ponérmelo de vuelta. A lo que pensé en convertir el traje en una estatua que pueda mantenerse de pie por sí sola, sin la necesidad de algún soporte de PVC o algo parecido. Mala idea. Unir cada pieza del traje se me hizo casi imposible, por lo que terminé por destrozarlo más de lo que ya estaba. Y la frustración de no poder hacer lo que se requería me llevó a dejar el traje en el patio de la casa en un día nublado y frío e irme por un buen rato. Y así pasó lo peor. Al volver el traje estaba mojado y aplastado por causa de la lluvia de ese día, lo que le quitó la pintura plateada y deformó todo el cartón. Metí lo que quedaba en el traje en las bolsas de basura y me deshice de él. Lo único que pudo sobrevivir gracias a que no saqué esas piezas afuera fueron la parte del torso y la parte del casco. Y a día de hoy los conservo, le di una nueva capa de pintura al casco y pienso algún día en reconstruirlo. Pero a pesar de todo lo que le pasó al final, lo recuerdo con mucha felicidad, por ser el primer traje que mostré al público y el que hizo que conociera gente muy especial. Pasé muchos momentos bonitos con él que ahora están inmortalizados en el internet con este video. Pero la historia no se termina ahí, porque desde acá nació otra idea.